Nuestra experiencia humana está permeada de cosas que como humanos tenemos que hacer y muchas de ellas son cosas fáciles de hacer y cosas que se nos vienen de manera muy natural y que no nos cuestan mucho trabajo y que muchas de las veces incluso disfrutamos hacer debido a que no nos cuestan trabajo. Pero también la experiencia humana en este mundo caído en el que vivimos, que está sujeto a corrupción, hay cosas que nos cuestan trabajo, cosas que son difíciles de hacer, cosas que muchas de las veces nos ayudan a darnos cuenta de que somos seres limitados y con deficiencias. Nos ayudan a entender que no somos todopoderosos, somos limitados en nuestras capacidades y necesitamos ayuda muchas de las veces. En la historia del universo, solo existe un ser viviente que se puede jactar de no necesitar ayuda. Y no solo ese ser viviente existe, sino que es un ser viviente que puede decir y hacer esta declaración, que no hay nada difícil para él. Que no existe reto o asunto que lo limite en sus capacidades y lo lleve a considerar la necesidad de algo o alguien más para ser ayudado, y ese es Dios. Dios en su palabra, que es la Biblia, nos quiere ayudar, iglesia, a entender este aspecto de su esencia que nos ayude a reconocer su potestad, su poderío. Para que entonces ante las cosas que consideremos difíciles y muchas de ellas imposibles desde una perspectiva humana, tengamos confianza de que en Él, eso que para nosotros y ante nosotros parece imposible, cuando Él interviene en ese asunto, en esos asuntos, entonces es posible. Nuestro texto, iglesia, esta mañana va a resaltar esta verdad, esta idea. El título de mi mensaje es la pregunta que encontramos al final de la sección que hemos decidido abarcar hoy, que es Génesis 18:14. El título de mi mensaje es esta pregunta que viene en la primera mitad de ese pasaje. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios, Iglesia Vida Vertical? Eso lo vamos a descubrir con el texto. Y es bueno que anticipemos de por sí ya la respuesta, que es la respuesta obvia para aquellos que caminamos con Dios, pero es bueno que consideremos una vez más estas verdades a la luz de la palabra y cuando la palabra lo quiere traer a la atención a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tengamos la esperanza de que crezcamos en nuestro entendimiento a la respuesta de esa pregunta, la cual es lo que tú ya dijiste. No hay nada demasiado difícil para Dios. Dios en su palabra esta mañana, iglesia, quiere ayudarnos a que no dudemos que en verdad no hay nada lo suficientemente difícil en los asuntos de los hombres donde Él no podría hacer la diferencia, donde Él se vería limitado en sus capacidades, donde se encuentra en necesidad de ayuda o atado de manos. El mensaje, iglesia, de esta mañana está dividido en 3 subénfasis, donde veremos cómo es que Dios reafirma su pacto con Abraham, versículos 1 al 8, donde veremos cómo es que Dios establece una señal del pacto, versículos 9 al 27, y donde veremos que Dios reafirma otra vez su pacto con Abraham y reprende la incredulidad, versículos 1 al 15 del capítulo 18. Así que acompáñame nuevamente a leer versículos 1 al 8 del capítulo 17 de Génesis. Seguimos en nuestra serie de Génesis para que juntos podamos ver cómo es que Dios reafirma su pacto con Abraham. Versículo 1, capítulo 17 de Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y multiplicaré en gran manera. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él.
En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitudes, padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Cualquiera podría llegar a la conclusión de que hay un Dios y al final no ser beneficiado de esa verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que hace la diferencia es si ese Dios es mi Dios posesivo. Mi Dios. Hay un Dios impersonal. Mi Dios ya vuelve el asunto personal, ¿cierto? Cualquiera puede decir Dios existe, pero no cualquiera puede decir Dios hizo un pacto conmigo, un pacto eterno que impactará a mis futuras generaciones. Y es el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, el que cumple sus promesas, el que guarda sus pactos. Si de repente ese Dios que podría ser impersonal es todas esas cosas que acabo de mencionar, entonces el beneficio es muy grande. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y la idea de que hay un Dios tiene su relevancia. En esta sección, iglesia, vemos nuevamente Dios apareciéndosele a Abraham y reafirmando su pacto, destacando su esencia como todopoderoso y haciendo nuevamente eco a las palabras y promesas que ya han sido hechas anteriormente. Pero vemos que se agregan algunos elementos nuevos que revelan dos aspectos importantes de la identidad de este Dios que se le aparece nuevamente a Abraham. Uno de ellos es lo que es el Todopoderoso y el otro la idea de que es el Dios de su posesión. Lo vemos al final del versículo 8 y aún un poquito antes. Dice, yo seré su Dios. ¿Te das cuenta? Posesivo. Su Dios relacional. Su Dios personal. Y eso es algo que podríamos pasar de largo si leemos el texto así nada más por leer. Pero cuando nos detenemos y ver la distinción en comparación de lo que ya había dicho antes Dios, que también vemos repetidas veces en esta sección, pero con estos elementos agregados. Tu Dios. El Dios de, no le está diciendo el Dios tuyo y de tus hermanos. No está diciendo eso, ¿cierto? No le está diciendo el Dios tuyo y de tus sobrinos Abraham. No está diciendo eso, ¿cierto? Lo hace relacional, lo hace personal. Y ya hemos dicho antes que Dios repite las cosas de lo que es y lo que va a hacer. Ya también hemos visto ese patrón una y otra vez porque sabe que lo necesitamos, iglesia. Tú y yo necesitamos que nos repitan las cosas tanto como aquellos que tienen hijos pequeños me entenderán. Padre, madre, ¿cuántas veces no tienes que repetirle las mismas cosas a tus hijos? ¿Por qué? Porque lo necesitan, ¿cierto? Porque lo necesitan. Y así también nosotros con Dios. Él sabe que somos olvidadizos y faltos de fe, de forma que necesitamos ser reafirmados de sus promesas. Y en esta sección lo hace de una manera muy enfática para que no quede la menor duda de que Él está con Abraham y que cumplirá sus promesas de pacto con él. Dios lo quiere reafirmar. Eso es lo que vemos en el texto. ¿Lo puedes ver en el texto? O sea, Él quiere que le quede bien claro. Que no le quede la menor duda, que no tenga la menor duda de que Dios está con él. Y lo podemos ver, lo voy a volver a leer, vamos despacito ahora. Cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos años tenía Abraham?
99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa de que a través de él iba a haber una descendencia muy grande? No, más joven. Estaba en sus 60s. ¿Ok? Y de repente ya han pasado ¿cuántos años para los casi 100 años? Casi 40 años. ¿Ok? Cualquiera de nosotros podría juzgar muy a la ligera a Abraham. Decir, Abraham, ya te lo repitieron 1000 veces. Pero ponte a pensar en los años que han pasado. Y cómo eso puede provocar que mengue su seguridad en las promesas y en las palabras de Dios. Es propenso a dudar. Pero Dios no quiere eso, porque Dios ya hizo un pacto con él. Y ya vimos también en algún pasaje que ese pacto depende más de Dios que de Abraham. Sin embargo, aún lo quiere reafirmar, lo quiere seguir trabajando, quiere seguir moldeando su corazón para que entienda el tipo de Dios con el que él ha hecho un pacto. Que no es cualquier Dios, es el Dios, es su Dios posesivo. Y eso ya de por sí lo hace muy relevante. Entonces, a sus 99 años... y ante el peligro de que a estas alturas, después de los años que han pasado, él ya hasta se le haya olvidado la idea de que camina con Dios, el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Te das cuenta? Ahí está un atributo de Dios que él quiere traer a la atención en medio de este contexto en particular de la vida de Abraham. Yo soy todopoderoso, Abraham. No se te olvide. No se te olvide que no soy cualquier diosito, no soy un Dios que controla un elemento de la naturaleza nada más. Yo soy el todopoderoso, el que lo controla todo, el que lo creó todo y lo sostiene todo y lo controla todo. Ese soy yo, Abraham. Que te quede claro. El todopoderoso. Y luego que le dice, anda delante de mí y ser perfecto. Yo no sé cómo lo tomó Abraham, pero en ese momento, pues yo ya me hubiera tirado la toalla. Como que sé perfecto, Dios. ¿Quién es perfecto? Por eso te necesito, Dios, porque si hay algo que no soy, es eso, ser perfecto. Pero Dios quiere que sepa, no solo que Él es el Todopoderoso, sino que Él es perfección. Y como tal demanda perfección. Y esos son sus estándares, sin importar que Dios sabe, antes que Abraham, que él no es perfecto. Ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Con la historia de Agar. Pero eso no quita que Dios tenga sus estándares de cómo es que debemos de estar presentándonos delante de Él, si lo que queremos es estar con Él. ¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres estar conmigo? Le está diciendo Abraham. Tienes que ser perfecto. Entonces le está diciendo eso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Otra vez. Debería ser algo que suena como deprimente. No, pues ya valió, como decimos por ahí. ¿No? Ya me olvido de tus promesas. Me olvido del pacto. ¿Quién puede hacer estas cosas? ¿Quién puede mantener este estándar con el que tú quieres que me maneje, Dios? Pero continúa diciendo, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones y te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Establecer mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de todas tus descendencias después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Entonces, ahí le está diciendo, mira, de ti van a salir reyes, va a haber tus generaciones, también seré su Dios de ellos, por consecuencia de que soy tu Dios. Entonces, básicamente el llamado sigue siendo otra vez a la fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Está diciendo, créeme estas cosas. A tus 99 años, cree estas cosas. Tú vas a tener una descendencia.
y está reafirmando sus promesas, cosas que ya le había dicho antes, que sus generaciones iban a ser innumerables, más numerosas que las estrellas del cielo, que la arena del mar. O sea, no hay nada nuevo aquí. Lo que estamos viendo es la diferencia otra vez, de cómo es que quiere que Abraham entienda esta relación de pacto con respecto a el tipo de Dios con el que él ha hecho este pacto. Es un Dios todopoderoso. Si ya le dijo todopoderoso, ¿qué le está diciendo con respecto a, sí, tienes 99 años y suena imposible que esto se puede cumplir? Yo lo voy a hacer posible. Yo soy todopoderoso. ¿Ok? Y no solo eso, le está adelantando cosas que van a suceder. Y eso ya de por sí también debería de estar animando a Abraham en su proceso de creerle a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es algo que Dios está usando para que él le crea. Dios le repite una y otra vez sus promesas y las reafirma. Y eso es algo que podemos ver aquí y también lo podemos ver en otros contextos de otros libros de la Biblia. A veces no te ha pasado que lees las cartas del Nuevo Testamento y no sé, lees Tesalonicenses y lees algunas verdades, principios de la palabra y dices, órale, qué padre, ¿no? Y después vas a alguna otra carta, ni siquiera tiene que ser de Pablo, puede ser de algún otro de los apóstoles y ves esas mismas verdades repetidas en otras palabras, con otros autores de la Biblia y uno dice, pues, ¿qué pasó aquí? Eso ya lo dijo antes, lo dijo otro de los apóstoles. Tal vez Dios hubiera sido bueno que pusieras cosas ahí que no conocemos aún de ti. Y Dios dice, no es necesario. Lo único que necesitas es conocer las mismas cosas de quién soy yo, de lo que he hecho, de mi carácter, de lo que he prometido y de cómo termina la cosa. Lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque es lo que necesitas por el momento para ser ayudado y para poder ser guiado a toda verdad, para poder ser guiado en mis caminos. No necesitas más verdades de quién soy yo. Esto es todo lo que necesitas saber. Es todo lo que puedes manejar. Aún eso, ¿no? Si Dios nos diera más, imagínate cuál más abrumador sería a veces caminar con Dios. Llega a ser abrumador. Aceptémoslo. Llega a ser abrumador. Y Él es el Todopoderoso y hace que eso que es abrumador se convierta en caminable, que se convierta en potencialmente vivible, que lo podamos vivir. Pero es por eso, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos empodera, Él es el que nos da el querer como el hacer, como dice la palabra de Dios. De otra cosa, esto sería bien difícil, bien complicado seguir a Dios. Caminar, ser perfecto. Ser perfecto. Se trata de eso, ese es el estándar. El estándar de Dios es un estándar de perfección. Y yo sé que la cultura de nuestros días como que piensa que eso es tiranía de parte de Dios. Ay, ¿cómo que Dios quiere que seamos perfectos? Pues todos cometemos errores. Todos tenemos algo malo. Todos tenemos cola que nos pisen. ¿Sí? Eso no quita la demanda y el estándar. Dios quiere perfección. Se lo pide a Abraham y a pesar de que hizo un pacto con él, no cambia las reglas del juego. Dios busca perfectos para estar en su presencia. Amén. Entonces Dios reafirma sus verdades a Abraham y lo vemos ahí, su promesa, su pacto. Y en el siguiente subénfasis, versículos 9 al 27, nos narra cómo es que Dios establece una señal del pacto. Es como un recordatorio, es como una señal que Dios le quiere dejar a Abraham sobre todo lo que ya ha dicho y le ha prometido y las palabras que le tienen que quedar grabadas en su mente a Abraham. Y otro aspecto, antes de brincar al segundo subénfasis, es ver lo que vemos aquí, también lo vemos en el Nuevo Testamento con respecto al nombre de Abraham, ¿cierto? Él se llama Abraham y ahora se llama Abraham. Lo que vemos ahí es Dios le está diciendo, mira, tú eres mi posesión, yo soy tu posesión, y esta nueva relación, esta nueva dinámica de cómo vamos a manejar las cosas tú y yo, hasta también te voy a cambiar el nombre. Es una forma de ayudarle a marcar un punto y aparte. Este era Abraham antes de que Dios fuera con él y caminara con él, y a partir de ahorita tú eres mi posesión, o sea, tú eres mío. Hasta el nombre te voy a cambiar como nuevos, como cuando decimos nuevos comienzos, ¿cierto?
Y a veces necesitamos cosas como parámetros que nos ayuden a recordar esos nuevos comienzos. Bueno, pues Dios va a hacer un pacto con él, o ya hizo un pacto con él, le va a dar una señal, pero aún el nombre, el cambio de nombre también es una señal. Lo vemos con los apóstoles de Jesucristo, ¿cierto? ¿Recuerdas cómo se llamaba Pedro? Cefas. Y después Pedro, ¿cierto? Entonces ahí lo vemos, es tener un encuentro con Dios, todo va a cambiar. A partir de aquí, todo va a ser distinto en tu vida. Eso que yo pido de ti va a comenzar a suceder. Perfección. Va a comenzar a suceder. Y es importante que lo entiendas. Porque yo soy el Todopoderoso. Y yo lo voy a hacer. Amén. Es lo que está tratando de transmitir. Ahora sí vamos al siguiente subénfasis. Dios establece una señal del pacto. Versículo 9. Dios, aquí no voy a leer todo y después me voy a tener que regresar. Más bien voy a ir explicando conforme vayamos avanzando. Dios dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón entre ustedes será circuncidado en la carne de su prepucio, y este será señal de mi pacto con ustedes. Aquí hay que detenernos. Otra vez, ¿para qué Dios va a hacer una señal? Ya lo dije, con el fin de ayudarle a tener elementos que le ayuden a su fe, que le ayuden a recordar las palabras del pacto, que le ayuden a recordar que el Dios vivo y todopoderoso es su Dios y el Dios de su descendencia. Es importante. El Dios de la Biblia se maneja así, con señales. ¿Recuerdas en la destrucción del mundo con Noé? Que Dios destruyó todo ser viviente. ¿Qué hizo? Un arco iris. ¿Cómo qué? Como señal de pacto. ¿Okay? Para recordarle al hombre que ya nunca más Dios iba a destruir la tierra de esa forma. ¿Okay? Dios hace esas cosas porque sabe que las necesitamos. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Dios sabe, conoce nuestro carácter, conoce nuestras limitaciones y hace ese tipo de cosas. Deja señales. La señal de lo que vamos a hacer al rato, la Santa Cena. ¿Para qué es? Para recordar algo, recordar también un pacto. Dios nos las da porque sabe que las necesitamos. Tenemos que estar recordando una y otra vez las mismas verdades. Tenemos que estar reciclando en nuestras mentes las mismas palabras, las mismas verdades, los mismos principios. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Y Dios en su bondad lo sabe y nos da cosas que hacer, que nos apuntan al principio o a la verdad más grande, ¿ok? O al significado del por qué dejó ese pacto. Esa señal, perdón. Entonces, aquí vemos que la señal, ¿cuál es? Circuncisión. Le preguntaba a mi hija de 12 años, ¿qué es circuncisión, papá? Le tengo que explicar esas cosas ya a mi hija. Si he decidido que ya escuche los mensajes, hay cosas que ya toca explicarles. Ya le dije, es cortar un pellejo del miembro del hombre, de la parte privada del hombre. ¿No te has puesto a pensar alguna vez por qué así, Dios? O sea, no pudo ser, no sé, cortarte alguna oreja, hacerte una expansión en la oreja o hacerte una perforación o hasta ponerte un tatuaje, Dios, no, o sea, ¿por qué esa señal? ¿Te has puesto a pensar en eso? Bueno, sí, por higiene. Estaba cuidando a su pueblo desde ahí, lo vimos en la serie de Levítico. ¿Cuántas cosas Dios no hizo para que su pueblo fuera guardado de enfermedades, las regulaciones dietarias y cosas así? ¿Okay? Eso por un aspecto, pero yo creo que va más allá de eso. ¿Te has puesto a pensar? Yo creo que va más allá. No nada más Dios hace a veces las cosas por una cosa en particular. A veces como que es un mundo de cosas por lo que Dios hace algo, en este caso una señal. ¿Te has puesto a pensar qué más podría hacer? Mientras estaba yo estudiando este texto me puse a pensar. Y qué raro que sea la parte privada del hombre lo que tenía que padecer como aspecto de la señal que Dios quería dejar de su pacto, de sus promesas que hizo Abraham, de que iba a tener una descendencia, de que de él iba a venir reyes, de que él iba a ser, de su descendencia iba a traer bendición a las naciones. Yo me puse a pensar,
Y yo dije, creo que tiene que ver muchas cosas. Uno, lo que ya dijeron, ayudarlos con las posibles enfermedades, pero también creo que tiene que ver con el aspecto sexual mismo. O sea, que aún en su sexualidad recordaran que ellos son pueblo de Dios y que aún en su sexualidad ellos tenían que manejarse como hijos de Dios o como aquellos que caminan con Dios. Y creo que también para guardarlos de la idolatría. ¿En qué sentido? En que cualquier mujer que no era de Israel, que pudiera estar tentando y cayendo en algún tipo de relación con un judío, entonces el judío en su desnudez, esta mujer le pudiera recordar, eres israelita, me doy cuenta que eres israelita, y en eso él recordara las prohibiciones que Dios les dio como su pueblo escogido, las prohibiciones de decir, de veras, ¿yo qué hago aquí? ¿No? ¿Yo qué hago aquí metido en esto? Mezclándome con otras razas que Dios dijo que yo no debía de hacer. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo su pacto, estaba rompiendo sus mandamientos. O sea, ponte a pensar en esas posibilidades. La Biblia no lo dice, pero ¿no te hace sentido? O si no, ¿por qué entonces el miembro del hombre? O sea, pudo haber sido otro lugar, ¿cierto? ¿Cómo? Humillarlos, ¿en qué sentido? Podría ser, pero me atrevo a pensar que va más por estos temas que ya mencioné. Entonces, es importante que veamos que el Dios de Abraham quiere que hasta en su desnudez ellos recuerden que son su Dios, que Él es su Dios. ¿Ok? Así es. Quiere que hasta en su desnudez quiere que ellos sean recordados de que Él es su Dios. ¿Te das cuenta? El nivel de detalle con el que Dios ama celosamente a su pueblo. Velo como un aspecto del amor. Así de, Dios te marcó, sí, pero porque te ama. Dios te da estas señales que te identifican como su Dios, porque es un Dios celoso. Porque eres su posesión y Él es tu Dios. Y Él quiere que no nada más te veas distinto en apariencia, sino que también eso sea en cuanto a tu carácter y tu conducta. Últimamente, lo vamos a ver más adelante, que la circuncisión, que era la señal del pacto en este contexto que estamos viendo en Génesis, era simplemente la sombra de una circuncisión más necesaria, de la cual nos habla Pablo en el libro de Romanos y que tiene que ver con nuestro corazón. Una circuncisión del corazón que todos necesitamos, israelitas o no israelitas, y que nos identifica como el verdadero pueblo de Dios, como aquellos con los que Dios ha hecho un pacto eterno. Amén. Entonces, aquí vemos, ya no voy a leer todo, porque todo se trata de la circuncisión y de cómo es que últimamente Él siguió y obedeció esa señal de pacto. ¿Ok? Ahí mismo también le vuelve a recordar un poco de las promesas que le hizo. Ahí le trae la atención que su hijo, a través del cual va a cumplir esas promesas, no es Ismael, porque él le dice, Ismael ya tiene 13 años por ahí, ¿no? Creo que menciona en el texto, ahorita no recuerdo cuál. Entonces, Abraham, ahí te das cuenta que su fe sigue mal, o sea, tiene fe, pero no la fe que uno esperaría que él tendría que tener después de tener encuentros con Dios. O sea, como que dice, sí, Dios, no, sí, tú me vas a dar descendencia. Pues sí, mi hijo ya tiene 13 años. No, ya le había dicho Dios, no va a ser él, va a ser de tus entrañas, va a ser con tu esposa Saraí, ahora ya Sara. Pero no, él como que todavía duda de que va a ser por otros medios. Así como que sí, Dios, no, pues sí, ya hace sentido. Ahora sí como que veo que estás considerando a Ismael en el proceso. Y le decís, no. Va a ser por medio de un hijo que te voy a dar, que se va a llamar Isaac, y más o menos dentro de un año, a partir de estas fechas, lo vas a tener en tus manos. Básicamente es lo que le está diciendo. ¿Ok? Y Dios le da una señal de pacto para recordar que así va a ser, que su palabra la va a cumplir, que Él cumple sus promesas y las va a ver con la claridad del mundo cuando venga ese bebé
al cual le tiene que dar un nombre. Y eso es algo que también vemos en el patrón bíblico, ¿cierto? Lo vimos con María cuando el Espíritu Santo la concibió de manera milagrosa, como una virgen. Y le dice, y le pondrás por nombre Jesús. Dios hace esas cosas. Dios tiene todo en control. Dios es el Todopoderoso, orquesta todas las cosas y todo lo organiza y lo administra de una manera perfecta que le caracteriza a Él, que es perfección. Amén. Entonces, eso es lo que vemos en el segundo subénfasis. Dios da una señal de pacto que es la circuncisión y que, por cierto, me imagino que no era nada agradable. Gracias a Dios que la circuncisión ya no es una señal que tengamos que considerar, amén, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Amén, hombres, amén. Ahora sí los escuché a todos decir amén. Aunque me atrevo a decir esto, tal vez hubiera sido algo bueno que Dios hubiera dejado ese tema de la circuncisión para reducir el número de impostores en la fe. ¿Tú crees que eso hubiera ayudado a reducir el número de impostores? Me imagino que hubiera ayudado a que las personas de nuestros tiempos no tomaran tan a la ligera asociarse con Jesús, ya que es en un sentido físico y visual que le tocó a Abraham y a sus descendientes antes de Cristo, lo cual era un acto muy simbólico, ya lo dijimos, que identificaba al pueblo escogido de Dios, a los descendientes de Abraham. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente subénfasis y último de nuestro texto esta mañana, en donde nos narra cómo es que Dios reafirma otra vez su pacto con Abraham y reprende la incredulidad. Entonces lo reafirma nuevamente como en el versículo, como en la sección 1, pero aquí un elemento más que vemos es que reprende la incredulidad. O sea, Dios de vez en cuando como que, por ejemplo en el pasado vemos que Abraham, aquí lo menciona Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿un hombre de 100 años le nacerá un hijo? O sea, así como que se postró, pero en incredulidad. ¿Te ha pasado eso? Que estás orando y dices, no, Dios, yo sé que tú eres esto, pero todo el tiempo estás pensando, no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Y así estaba Abraham. Se postra y se hace preguntas de, ¿cómo que a los 100 años? ¿Dónde se ha visto eso antes? ¿No? Y ahora resulta que conmigo va a suceder, ¿no? Y así a veces somos nosotros, ¿cierto? Incrédulos. Y necesitamos reprensión también a veces. ¿Ok? Porque Dios ya ha hablado y ha sido muy repetitivo y ha sido muy claro. Y a pesar de todas esas cosas, nos reímos como Abraham. ¿Eso cuándo? ¿Eso cómo va a pasar? ¿Cierto? Somos igualitos a Abraham. No somos mejores que Abraham y que ninguno de los que metieron la pata, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es más, este es un principio de hermenéutica, de interpretación bíblica. Cada vez que veas alguna historia de la Biblia y veas por ahí un héroe, no te identifiques con el héroe, por favor. El héroe es Dios y el que empoderó algo bueno en esa persona fue Dios. Identifícate con los errores de esa persona. Identifícate con su falta de fe, identifícate con su idolatría. Ese eres tú, ese soy yo. Es a esos a los que Dios quiere hablar en esa sección, a los que tienen algo que corregir, que transformar. Amén. Entonces ahora sí vamos a la última sección. Dios reafirma su pacto con Abraham y reprende la incredulidad. Versículo 1 del capítulo 18. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, les ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes las manos y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan delante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham
a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada leche y el becerro que había preparado. Lo puso delante de ellos mientras comían. Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti en este tiempo, el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Mujeres mayores de 70 años, levanten la mano. No vamos a decir 70 y tantos, nada más levanten la mano mayores de 70. Admite que tienes más de 70, ok. Por aquí tenemos una. ¿Solo una? Dos, ok. ¿Cómo les caería la noticia de que el próximo año, más o menos por estas fechas, van a concebir un bebé? Que van a regresar a la época de cambio de pañales. ¿Cómo les caería? Era lo que quería ver. Una risa, una expresión de dar risa, ¿cierto? Da risa la cosa, ¿cierto? Así es que no juzguen tan severamente a Sarai. Es algo de dar risa. ¿Por qué? Porque no es la norma. Porque no es así como suceden las cosas. Porque, como ya lo dije al inicio en la introducción del mensaje, tenemos nuestras limitantes, ¿cierto? Somos limitados. Y en medio de esas cosas, una de las limitaciones es la edad para hacer muchas cosas. Una de ellas, concebir. Y ella no tenía 70 años, ni andaba en sus 70s. Era más grande de edad. Entonces, puedes ver que la historia hace sentido en cuanto a lo que pareciera una irreverencia de Sara. Primero que nada, poner en contexto, ¿quiénes son estos tres hombres? La Biblia no lo deja muy claro. Lo que sí podemos ver, que son mensajeros de Dios. Lo que podemos ver es que Abraham los trata como si fueran reyes mismos. Se postra delante de ellos, ¿cierto? Usa lenguaje diminutivo, así como diciendo, te traigo agüita y te traigo pancito, como cuando tratas a alguien con renombre, ¿cierto? O sea, como que tú te haces menos en todo lo que tú vayas a hacer no es nada comparado con lo que tú tienes frente a tus narices. Y cualquier cosa que puedas ofrecer no es lo suficientemente grande. A pesar de que estaba haciendo cosas muy grandes, rápidamente puso a trabajar a su mujer y también a sus siervos a matar un becerro, el mejor de ahí de su rebaño y cosas así. O sea, entendía la majestad de esas personas, les suplicaba que se quedaran un ratito ahí con él. ¿Ok? Mensajeros de Dios que él identificó como tal y por lo cual les dio un trato de alguien que tiene cierto valor, cierta autoridad, cierta importancia. Y eso es lo que vemos. Pero estas personas aceptan la invitación, se quedan y después empiezan a hacer preguntas. ¿Dónde está tu mujer? Ahí en la tienda, haciendo las tortitas que le mandé a hacer. Y uno de ellos ciertamente le dice otra vez la promesa: volveré a ti el próximo año, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. O sea, vinieron a darle las noticias de lo que ya se le había prometido anteriormente.
¿Te das cuenta otra vez? Recordar. Era importante recordar. Y lo sigue siendo para nosotros, ya lo hemos dicho antes. Sara estaba escuchando en la puerta de la tienda que estaba detrás. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara se le había cesado la costumbre de la mujer. ¿A qué se refiere? Ya no menstruaba. O sea, ya, si había cualquier esperanza a un nivel horizontal, si pensaba que había sido por la hierbita que se tomó o por el chamán que fue a visitar, ya no, o sea, ya ahora sí ya nada humanamente hablando la podía ayudar. No nada más porque no tenía la edad, sino que ya no menstruaba. Esto ya era un imposible científicamente hablando. ¿Ok? Pero aquí Abraham no estaba tratando con un químico, con un físico, o con un biólogo. Estaba tratando con el que creó los elementos, con el que creó las entrañas, con el que creó cada molécula de nuestro ser. Y la promesa seguía siendo verdad. Sara iba a dar a luz, tendría un hijo. Pero obviamente, entendámosla, términos humanos, por favor, yo ya ni la regla tengo. Por favor. Ahora resulta que voy a encontrar gozo con uno de 99 años. También nos podemos imaginar la otra cosa con Abraham. Ya no servía, ¿cierto? Entonces nada servía. Todo era una fórmula para el desastre. ¿Ok? Pero Dios dijo, tú vas a tener un hijo. Y va a ser de Sara, tu mujer. ¿Ok? Y así es como eventualmente va a suceder. Pero obviamente ella se ríe en incredulidad. ¿Ok? Se hace preguntas, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo viejo mi Señor? Y entonces eso obviamente no sabemos en qué contexto y qué tanto había de distancia entre donde estaban ellos y donde estaba Sara. El punto es que ellos se enteraron de su comentario. Y a quien cuestionan, ¿a quién es? Abraham. Oye, Abraham, ¿no has discipulado a tu mujer? ¿No has podido hacer un buen discipulado después de las interacciones que Dios ya ha tenido contigo? ¿No era como para que tuviera más fe? ¿Ok? Entonces es confrontado y le pregunta, ¿no? ¿Por qué se rió diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esa es la pregunta que le ponen sobre la mesa a Abraham. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? De veras es esto el Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el Dios que lo creó todo en el Génesis de la nada, el Dios que no le pide consejo a nada ni a nadie. ¿De veras es esto un reto para Dios? ¿Tú crees eso, Abraham? ¿Que dé vida a 2 viejitos para que tengan un hijo? La respuesta es no. La respuesta es no. Y eso es algo que nos tenemos que llevar a casa esta mañana, iglesia. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Y le vuelven a repetir lo que va a suceder. Volveré a ti el tiempo señalado por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Te lo firmo y te lo cumplo, le está diciendo Dios. No hay nada imposible para Dios. Quédate grabado eso en la cabeza, Abraham, tú y tus generaciones. Porque el Dios con el que caminas no es el Dios de los que adoran ídolos. Es el verdadero Dios, el Dios vivo. Y bueno, aquí al final ya dice que Sara lo negó en temor. Alguna vez hemos hecho lo mismo, ¿cierto? Hemos pecado y no queremos las consecuencias del pecado y a veces podemos llegar a mentir, ¿cierto? Hemos llegado a caer en eso. Entonces, aquí vemos lo mismo con Sara. Dice, no me reí. ¿Y qué dijo Dios? La voy a dejar pasar, ¿no? Como a veces somos también nosotros, ¿no? Me están mintiendo en mi cara, pero lo voy a dejar pasar. ¿Alguna vez te ha pasado? A veces hay que dejar pasar y esperar que sea Dios el que trate con las personas. Pero no siempre.
Y con Dios también es así. No siempre la deja pasar. Y aquí, ¿qué es lo que dice? No es así, sino que te has reído. Así como que no hay nada imposible para Dios y también no me es imposible escudriñar en tu corazón. No me es imposible conocer las cosas ocultas de las personas. Tú te has reído. De alguna forma la reprendió, ¿estás de acuerdo? Si tú dices a alguien, no, en verdad te digo esto, y tú le dices, no, en verdad no es verdad, eso fue lo que hiciste, es una forma de reprensión. Es una forma de decir, no te la voy a dejar pasar. Es una forma de decir, no me vengas con estas a mí. Esto fue lo que sucedió. Pero al final lo vemos. Dios quiere dejar una verdad muy en claro, Iglesia Vida Vertical, para ti que caminas con Dios. Si caminas con Dios. Y también para ti que tal vez aún no caminas con Dios. Que tal vez aún no has hecho a Dios tu objeto de adoración. Y cuando digo tu objeto, no es por minimizar a Dios, lo digo como una forma de lenguaje. Porque si Dios no es el objeto de tu adoración, algo más lo es. O alguien más lo es. Y la esperanza es que pasajes como estos nos ayuden a ver que al único que vale la pena hacer nuestro objeto de adoración es a Él mismo. Porque Él es el único que puede hacer lo imposible posible. Lo que parece muy difícil a los ojos de los hombres, fácil. Porque Él lo puede hacer todo. Porque Él es el Todopoderoso. Y lo vemos aún en pasajes como, ¿recuerdan el joven rico en el Nuevo Testamento? En Mateo 19. Este joven que se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contesta Jesús? Tú sabes qué dice la ley. No hagas esto, no hagas el otro. ¿Cómo contesta el joven rico? Todas esas cosas yo las he cumplido desde mi juventud. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Yo soy perfecto. Él entendía cosas de Dios. Entendía lo que leímos en la primera sección de nuestro texto, que Dios espera que las personas sean perfectas. Y él en verdad creía que lo era. Vivía engañado de pensar que lo era. Y después Jesús le dijo, ok, ¿has hecho todas esas cosas? Allá nada más te falta esto. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme para que seas perfecto. Jesús usa esas palabras. Para que seas perfecto, te falta esta cosita que hacer. ¿Qué nos dice el texto? Que se fue triste. ¿Cierto? Entonces, ¿te das cuenta? El estándar de perfección sigue siendo el mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús le está diciendo, vas muy bien. Para obtener la perfección final en tu vida, haz estas cosas. Porque solo Dios se interactúa y se relaciona con los perfectos. Y últimamente, después los discípulos le dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Nadie es perfecto. Gracias por recordarnos este aspecto de Dios, esto que le habló a Abraham en las promesas, Jesús, que había que ser perfecto para recibir la bendición, para que Él sea nuestra posesión y nosotros su posesión. ¿Quién puede, Jesús? Ahí el punto, ahí los quería llevar, dice Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Hay algo muy difícil para Dios? Dios todo lo hace posible, amén. Aún el obtener nuestra perfección. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios obtuvo la perfección de aquellos que son su pueblo? En Cristo, amén. En Cristo, aquel que siendo perfecto, que siendo en forma de Dios, se hizo hombre, se humilló a lo sumo, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, padeció el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, llevó la ira de Dios, fue clavado en una cruz. Aquel que llamó a aquellos entre los cuales convivió y les hizo este anuncio: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en mí. Crean que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que yo soy la vida, que nadie viene a la perfección del Padre si no es a través de mí. Y es por medio de su vida perfecta y por medio de la fe en esa vida
que yo soy declarado justo y acepto delante de Dios. Dios me ve como perfecto frente a sus narices, por hablar en sentido figurado. Él me ve y dice, wow, qué ser tan perfecto, digno de entrar a mi presencia. ¿Por qué? Por la fe en el Hijo. Porque es su fe la que me es transferida, es su justicia que me es transferida cuando en verdad he creído en Él. Él ve en mí no pecado, no condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la condenación la llevó alguien más en mi lugar, y ese fue su Hijo en la cruz. El inocente que fue tratado como un transgresor, como un culpable y digno de muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y ese es el Evangelio. Esa es la economía de perfección de Dios. ¿Quieres entrar a mi presencia? Tienes que ser perfecto. ¿Quieres las bendiciones que vienen de mi boca? Necesitas perfección. No puedes. El joven rico no pudo. Abraham no pudo. Pero Dios propuso una forma de poder obtener esa perfección. Y fue a través de los méritos de Cristo en esa cruz. Su vida perfecta me pertenece. Su muerte era mi muerte. Él la llevó en mi lugar. Era lo que yo merecía. Su resurrección es ahora mi resurrección. La vida que Él me la da en el poder del Espíritu, me la da a través de su palabra. Y ahora puedo ser un verdadero adorador, adorar a Dios en espíritu y verdad. La circuncisión que yo necesitaba es la circuncisión del corazón. El Espíritu Santo viene y regenera mi corazón para que yo pueda venir a los pies de Cristo, para que yo crea en Él. Y ahora pueda comenzar a morir a la inmundicia de mi pecado. Ahora pueda comenzar a considerar los caminos de Dios y la palabra de Dios en mi vida, por el poder que obra en mí a través del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Esas son las buenas nuevas. No hay nada imposible para Dios. Tú puedes ser declarado perfecto si vienes a la fe en el Hijo Jesucristo. Si aún no le has recibido, si esta es la primera vez que escuchas estas verdades, entonces estas son buenas noticias para ti, que sabes que no eres perfecto y que se demanda perfección de ti y que solamente puedes encontrar por los méritos de Cristo. Amén. Así que ya para cerrar, pensemos en algunos puntos de aplicación. ¿Qué significa? Que no hay nada muy difícil para Dios. Significa que la conversión de tu ser querido, de tu esposo, de tu hermano, de tus padres, no es tan difícil como parece, aunque a veces se ve imposible, ¿cierto? Significa que no es tan difícil que Dios te provea cuando en verdad estás enfocado en su reino y su justicia como primer lugar en tu vida, como tu más grande prioridad. En verdad puede proveerte Dios. En verdad Dios te dará todas las demás cosas que tú necesitas para caminar en esa dirección. Significa que no es tan difícil que mueras con ese pecado que te pesa y que a veces sientes que nunca va a desaparecer. Significa que en verdad Él cumplirá su promesa y serás conformado a la imagen de Cristo. Y de gloria en gloria te parecerás más a su Hijo. Significa que no es tan difícil el volver a confiar en la autoridad de las personas, en la cual ya no confías, tal vez por el abuso que hubo hacia tu persona en años pasados, pero que Dios puede hacer eso que parece imposible, volver a confiar en la autoridad de tus padres, en la autoridad de tus jefes, en la autoridad de tus pastores. Dios lo puede hacer posible, ¿sabes? Parece imposible, pero no hay nada muy difícil para Dios. No hay nada muy difícil para ver a la iglesia como mi familia espiritual por mis malas experiencias que tuve con iglesias pasadas. Esa no es una justificación justa. Tus malas experiencias no determinan y no atan a Dios de sus manos como para no poder transformar tu corazón y entender que necesitas un cuerpo al cual llamar tu familia.
Y Dios puede en verdad ponerte el amor de familia para otros pecadores como tú, que están en un proceso de transformación. No es tan difícil creer que la voluntad de Dios para tu vida es el sufrimiento o la prueba o la enfermedad, porque Él tiene un propósito eterno en medio de esas cosas que te va a ayudar a que eso que parece malo ante los ojos del mundo lo veas tú como bueno en tu vida, y que en el proceso te está mostrando su cuidado, su amor y la manifestación de su gloria. No es tan difícil creer que Dios puede hacer eso en nuestros corazones y transformarlos de tal forma que creamos que no es muy difícil que veamos las cosas así ahora, con una perspectiva redentiva. Y así muchas otras cosas. El morir a tu pecado, la santificación. No hay nada imposible para Dios. Tener hijos creyentes, tener un corazón gozoso. Al dar, al compartirte a ti mismo. El egoísmo que todavía tú puedes ver arraigado en ti, no hay nada difícil para Dios. Dios lo puede transformar todo. El Evangelio lo transforma todo si en verdad has creído. Y si no has creído, entonces sí, todo es imposible. Porque para el hombre es imposible, amén. Pero para los que somos de la fe, todo es posible. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios, iglesia? No, y menos si crees esta verdad. Y con esta cierro. En Juan 15:8, yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Es solamente si estás separado de Cristo, si no caminas con Cristo, si no caminas con su cuerpo, que todo parece que es no solamente muy difícil, sino imposible. Pero si estás en Cristo y si crees estas declaraciones que Cristo hace sobre lo que significa dar mucho fruto y la base para poder hacerlo, entonces hacemos eco a esas palabras del título del mensaje y a la respuesta correcta. No hay nada muy difícil para Dios, porque en Cristo todo es posible. Y entonces ahí cuando hace sentido de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en verdad tú eres bueno en repetirnos una y otra vez las cosas que necesitamos escuchar cada semana, Señor. Todos los días, cada segundo. Recuérdanos esta verdad de esta pregunta, que es una pregunta retórica con una respuesta lógica para aquellos que decimos conocerte. Hay algo demasiado difícil para Dios. Sabemos la respuesta en nuestras mentes, Señor. La podríamos poner en papel y aún enseñar a otros, pero fallamos cuando se trata de poner fe a esa declaración, a esa respuesta. Poner fe en nuestros diferentes contextos y situaciones de interacción con los demás, de interacción con la iglesia, de interacción con nuestra familia, de interacción con nuestro trabajo, de interacción con nuestro propio pecado, Señor. Nos cuesta trabajo muchas de las veces creer que tú puedes obrar, que tu gracia nos va a ser dada, que si damos ese paso de obediencia, tú nos sostendrás, que en medio de la prueba tú estarás ahí para consolarnos y que tú lo usarás todo para beneficio nuestro y para gloria tuya, y porque nos amas. A veces nos cuesta trabajo creer que en tu disciplina hay amor, que en la exhortación hay amor. Ayúdanos, Señor, transforma nuestros corazones para que seamos pueblo tuyo, tu posesión, que hace eco a estas palabras no solamente con nuestras bocas, no solamente cuando hacemos afirmaciones de la verdad, sino cuando vivimos nuestras vidas, Señor, y que las personas puedan ver que hacemos eco a estas palabras por nuestros frutos, que nuestras vidas transformadas y dependientes y devotas a ti anuncien a los cuatro vientos que no hay nada demasiado difícil para ti. Que nuestras vidas sean testimonio viviente
de esa declaración y de la respuesta a esa pregunta. Gracias, Padre, por tu misericordia en el texto el día de hoy. Gracias porque eres tan misericordioso y nos has hecho aceptos delante de ti, perfectos por méritos de tu Hijo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.